Continuamos con la serie de vídeos sobre microinversores. Otra forma o causa por qué los inversores se desligan o se desconectan de la red es causada por la misma red. ¿A qué nos referimos con esto? Nosotros sabemos que la red maneja una frecuencia y un voltaje. Esta frecuencia y este voltaje y frecuencia pueden no estar dentro de los parámetros del inversor. Eso quiere decir que el voltaje y la frecuencia están fuera de rango del voltaje y frecuencia que el inversor puede leer o puede brindar a la red en donde nosotros estamos conectados. Nosotros estamos trabajando ahora con el microinversor, pero esto funciona o es el mismo principio para diferentes inversores conectados a la red eléctrica, ¿verdad? Entonces, los parámetros del inversor, lo que estamos evaluando ahora para esto es frecuencia y voltaje. Recordemos que todos los inversores o equipos tienen rangos de voltaje y frecuencia, ¿verdad? De acuerdo al país en donde estemos, la frecuencia de un inversor puede configurarse en 50 y 60 Hz. Como podemos apreciar aquí, tenemos un rango de voltaje de operatividad. Por algún motivo, lee una frecuencia o un voltaje que no están dentro del rango de operatividad. Eso quiere decir que el inversor se va a desligar automáticamente de la red, ya sea por frecuencia o ya sea por voltaje. En el siguiente gráfico vamos a explicar un poco mejor este aspecto que tienen los inversores para conectarse a una red eléctrica. Recordemos que los inversores tienen que conectarse a la red eléctrica para poder brindar esa misma frecuencia y ese mismo voltaje. Entonces, el voltaje mínimo del inversor la tenemos aquí y el voltaje máximo para los cuales el inversor va a estar conectado. Vemos aquí una franja y hemos dicho que por algún motivo, en algún momento, el voltaje y la frecuencia van a superar este pico, ¿verdad? Estos rangos que nosotros tenemos aquí. Puede que supere el voltaje de 220 para el cual está configurado, pero de todas maneras el inversor tiene un rango de variabilidad desde los 184 hasta los 265 voltios. ¿Qué pasa si excede ese rango? Entonces, en ese aspecto vemos aquí también la franja en donde el inversor se va a desconectar de la red y donde empieza nuevamente a conectarse, desconectarse y conectarse. Esto sucede mucho en redes en donde los picos de voltaje o frecuencia varían demasiado. Entonces vamos a tener inconvenientes para conectar con la red eléctrica. Muchas veces esto pasa desapercibido y pensamos que el inversor está fallando o que el inversor presenta algún problema. Y muchas veces la desconexión o desligamiento de los inversores es causada por las fluctuaciones del voltaje y la frecuencia en la propia red eléctrica. Sin embargo, podemos dar algunas recomendaciones para que esto no suceda. La primera es la configuración del propio inversor, aumentar el rango de voltaje y frecuencia. Algunos inversores vienen configurados para ciertos países ya con un rango de voltaje predeterminado. Podemos aumentar este rango de voltaje y este rango de frecuencia para prevenir estos picos y estas bajadas de voltaje y frecuencia, de tal manera que el inversor pueda reconocerlos o pueda estar dentro de ese rango y pueda seguir funcionando correctamente. Algunos inversores pueden configurarse los límites de frecuencia y voltaje que pueden soportar los artefactos, tanto en inversores on-grid como inversores fuera de la red con baterías, ¿verdad? En lo que es sistemas trifásicos es muy recomendable balancear las líneas porque un desbalance en las líneas también desconecta a los inversores.